Muy bien, mis queridos. Qué bendición tenemos una vez más de poder congregarnos, ¿no? Qué bendición tenemos de poder alabar juntos al Señor, de poder entonar estos preciosos cánticos a su nombre. Y como decía Pastor Cristian, tenemos ya el terreno preparado porque siempre que alabamos al Señor, buscamos que ahora el Señor nos hable a nuestras vidas. Que el Señor, a través de su palabra, nos hable. Y es mi oración personalmente que siempre que estoy aquí adelante sea cada vez más de la palabra del Señor y menos mis ideas, mis opiniones, lo que yo creo, sino que sea la palabra del Señor la que sea expuesta desde este púlpito. Así que agradezco la bendición que tengo de poder estar el día de hoy aquí, de poder predicar una vez más la palabra del Señor. Y como ya nos adelantaba el pastor, nos ha preparado el camino a través de lo que es la serie que hemos iniciado. La semana pasada iniciamos una nueva serie titulada Genuinos en Cristo, a través de la primera carta del apóstol Juan, Genuinos en Cristo. Y hoy vamos a continuar con esta serie. La semana pasada hicimos una pequeña introducción para poder entender un poco el contexto, dónde está situada esta carta, y aprendimos algunos conceptos muy importantes con relación a lo que es la primera carta de Juan. Ahora, para comenzar, mis queridos, antes de adentrarnos en el pasaje, en el texto bíblico que el día de hoy vamos a considerar, solamente quería introducir con una pequeña ilustración con respecto a una frase que alguien dijo una vez. En toda buena historia hay un buen protagonista. Toda buena historia tiene un buen protagonista. Si el protagonista no es muy bueno, la historia finalmente termina siendo no muy buena. De manera que el protagonista toma una importancia suprema, superlativa con respecto a la historia que se está narrando. Y con respecto al protagonista, alguien dijo una vez, el protagonista de una historia es comparable con lo siguiente. Si hablamos de un auto, es el motor. En la pecera es el pez. En el cuerpo es el corazón. En la cabeza, el cerebro. Y no podríamos dejar fuera el fútbol, ¿verdad? En el fútbol es el balón. De manera que si no está este personaje, la historia carece de sentido. En toda historia debe haber un protagonista. Es el centro, es por así decir, donde todas las miradas se van. Es el centro de las escenas, es el centro de la trama, y el protagonista o el personaje principal de una obra, de una ficción, ya sea literaria, cinematográfica o de otro tipo, tiene una gran importancia a la hora de entender el relato de una historia. De alguna manera es el que actúa la primera parte, es el actor en jefe, es aquel hacia donde todas las miradas van a apuntar. Como se ha dicho, en una historia, ya sea una novela o un relato, el protagonista es el personaje que se enfrenta al conflicto principal, es el motor de la trama. Y justamente hoy, mis queridos hermanos, Juan va a comenzar el prólogo o introducción de su carta presentándonos a quién va a ser el protagonista de la misma. Juan nos va a llevar a quién es el protagonista de esta historia, a quién es el protagonista de este relato, a quién es el protagonista, el actor principal, a donde todas las miradas se van a ir, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan quiere llevarnos a mirar a Cristo tal cual como Él se ha revelado en su palabra. Quiere que todas nuestras miradas vayan en pos de Él. Si usted recordará, la semana pasada vimos que Juan no se presenta a sí mismo. Esto mismo nos podría indicar de que quiere que las miradas no apunten hacia Él, sino apunten al Señor. Es por eso que el día de hoy, mis queridos hermanos, consideraremos los primeros 4 versos de la primera carta de Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, y miraremos juntos a Cristo. Y ese es justamente el tema del día de hoy, del tema que el día de hoy vamos a considerar. Hoy vamos a mirar a Cristo. La invitación de Juan es, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Le invito a abrir su Biblia conmigo, vamos a ir juntos en la palabra del Señor allá en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 1, ya Pastor Cristian hacía lectura de esta porción. Y vamos a
leer juntos esta porción. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Y me imagino que usted ya durante la semana ha preparado el camino, la ha estado leyendo, ha estado escuchando probablemente Primera de Juan, que hay distintas formas hoy de hacerlo. Y vamos a leer juntos esta porción. Dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Termina el verso 4 diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque cuando nos disponemos, Señor, a oír tu voz, nos llena de gozo, Señor, saber que tú hablas a nuestras vidas, Señor, a través de este precioso libro, Señor. Porque tus palabras, Señor, están aquí impregnadas, Señor. Tu consejo, tu revelación, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros ahora a enmudecer, a callar para escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Háblanos, buen Dios, a través de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Miremos a Cristo, ese es el tema del día de hoy. Pero no podemos comenzar sin recordar brevemente qué es lo que hemos considerado hasta el día de hoy con respecto a esta carta. La semana pasada hicimos una pequeña introducción con respecto a esta carta y mencionamos 5 elementos en la primera carta de Juan. 5 elementos que nos sirven un poco para poder entender este escrito. En primer lugar, aprendimos acerca del escritor y según la evidencia interna y el testimonio de los padres de la iglesia, los que siguieron a los apóstoles, claramente el escritor de esta epístola es el apóstol Juan. ¿Y quién es el apóstol Juan? Bueno, es el hijo de Zebedeo, ¿se acuerda que él practicaba la pesca? Es el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, a quienes el Señor Jesucristo apodó como Boanerges, ¿se acuerdan? Como hijos del trueno. Bueno, y no solamente era hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, sino también era uno de los 12 apóstoles, discípulos del Señor, pero apóstoles que el Señor Jesucristo envió de 2 en 2 con cierto poder que no tenían otras personas. Y él era no solamente de los 12, sino que era del círculo más íntimo del Señor Jesucristo, en los cuales estaba Pedro, Juan y Jacobo. Ese es el escritor de esta carta. El escenario de esta carta es fundamental para poder entender qué es lo que está ocurriendo en este escrito. Probablemente la fecha en la que se escribió la carta fue alrededor del 90 después de Cristo. Más o menos pensábamos por el evento del 95, ¿verdad? Después de Cristo, que es esta persecución que hubo bajo el emperador Domiciano, que no hace mención la primera carta de Juan. Si ya hubiese ocurrido esta persecución, bueno, Juan probablemente hubiese hecho alguna alusión a esta persecución, lo que nos hace pensar que aún no ocurría este evento. Por lo tanto, nos trasladamos más o menos al 90 después de Cristo, desde Éfeso, escribió Juan, hacia las iglesias en este sector que es Asia Menor. Estas iglesias se encontraban en un contexto muy particular. ¿Cuál era este contexto? Había una creciente herejía, una falsa enseñanza que estaba amenazando al verdadero cristianismo, a la verdadera iglesia de Dios y al verdadero Cristo. ¿En qué consistía esta herejía? Bueno, esta herejía se llamaba el gnosticismo. ¿Qué significaba el gnosticismo? Básicamente estas personas decían, no, todo lo espiritual es bueno. Lo espiritual es bueno, pero lo que es material es malo. Por lo tanto, cuando llegamos a la persona de Cristo Jesús, nos encontramos con un problema, ¿no? Cristo, de carne y hueso, un hombre, entonces Él no podía ser Dios. Porque no puede haber algo material que sea bueno. De manera que esta herejía estaba atentando contra la base misma del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Personas probablemente estaban dudando, no, Cristo parece que no es Dios. Y ahí habían 2 grupos diferentes, ¿verdad? 2 ramas de esta escuela, de esta herejía, que algunos decían, no, era una especie de Dios, un fantasma, no era Dios realmente, no era de carne y hueso, Él no había venido en carne, sino que era una especie de fantasma. Y por otro lado habían otros que decían, no, si estaba el Jesús,
de carne y hueso, el humano, pero él recibió el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Del Hijo, lo recibió en el momento del bautismo y luego, antes de la crucifixión, se alejó de él. Todo esto para decir de que no podría haber sido ese hombre el Dios de los cielos. Bueno, esta herejía estaba afectando los cimientos mismos del Evangelio y obviamente estaba afectando la práctica en la vida cristiana de los hermanos. ¿Cuál era el enfoque de este libro? Bueno, el enfoque de este libro lo pudimos ver a lo largo de distintos elementos que Juan va mencionando. Os escribo estas cosas para tanto, tanto, ¿se acuerdan? Os escribo estas cosas para tanto, tanto. Y es súper claro Juan. Y va a concluir en el capítulo 5, verso 13, diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por lo tanto, lo que él quiere hacer es asegurar a los creyentes en la fe para que sepa que son creyentes genuinos. Que son creyentes genuinos y para que sepan que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Así aquellos que no son creyentes puedan examinar su fe a la luz de ciertas pruebas que vamos a observar en el libro para ver si realmente son creyentes, examinar su fe y creer verdaderamente en el Señor. Algunas cosas con respecto al estilo que observamos la semana pasada. Bueno, Juan es certero. Juan no es dubitativo, Juan no tiene dudas en su escrito. Y él no va a decir, probablemente ustedes son creyentes, o probablemente hay unos falsos maestros que tienen apariencia de falsos maestros. No, él va a ser categórico, él va a ser certero, él va a decir, es así. No hay posibilidades, no hay lugar a dudas en el escrito de Juan. En segundo lugar, él va a ser pastoral. Juan va a hablar como hijitos, ¿se acuerdan? Hijitos míos, de una manera tierna, amorosa. Conocido muchas veces como el apóstol del amor, justamente por su carácter íntimo, cercano y tierno. Pero finalmente él también va a ser categórico. Él va a ser categórico en el sentido de que no va a haber grises en el escrito de Juan. Para él no hay grises, no hay un punto intermedio. O eres blanco o negro. Para Juan, o eres del Señor, o eres de Cristo Jesús, o no lo eres. Y eres hijo del diablo. O estás en la luz, o estás en las tinieblas. O estás en la verdad, o estás en la mentira. No hay punto intermedio. Juan no deja lugar a dudas. No hay puntos grises o intermedios para Juan. Un estilo de Juan que hasta intimida a veces. O eres de Dios, o no eres de Dios. Bueno, la estructura de este libro, cómo va a desarrollar su escrito Juan es muy interesante porque no va a ser un estilo lógico, podríamos decir, un argumento lógico, sino que él va casi como a repetir las mismas ideas, pero con otro aspecto, ¿verdad? Así como esa escalera tipo caracol que en algún punto está mencionando el mismo evento, el mismo lugar, pero desde otra óptica. De esa manera va a hablar Juan. Va a hablar de los mismos temas que son, ¿cuáles son estos temas? Son la prueba de la obediencia, la prueba de la verdad y la prueba del amor. 3 temas que va a ir repitiendo Juan. ¿Eres un genuino hijo del Señor? Bueno, se va a demostrar en tu obediencia. ¿Eres un genuino hijo de Dios? Se va a demostrar en si estás andando o no en la verdad. ¿Eres un hijo genuino del Señor? Bueno, entonces se va a demostrar cuánto amas tú a tu hermano. 3 ideas que el apóstol Juan va a repetir dentro de su escrito. Ahora bien, al introducirnos en esta porción de la palabra del Señor, volviendo ahí a primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, la gran pregunta es, queremos mirar a Cristo, el protagonista de esta historia, pero ¿cómo saber que primera de Juan 1, del 1 al 4, habla de Cristo? Si nosotros observamos bien este texto, al final del verso 1 se va a mencionar lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Un título interesante, verbo de vida. Ahora observemos un poco este verbo de vida. ¿Quién es este verbo de vida? Juan habla del verbo de vida y esta palabra en el texto original es una palabra que puede traducirse como palabra o como verbo. Generalmente se menciona en el texto original es la palabra logos. Es palabra o verbo. Esa es la palabra verbo que ocupa Juan. Lo interesante es que no hay otro escritor bíblico que se refiere a Cristo de esta forma. Juan va a ser el único que va a hablar del Hijo de Dios, de la segunda persona divina,
con este título, el Verbo. Sí, es un título interesante. Si nosotros observamos en el Antiguo Testamento, había una gran importancia con respecto a lo que era la palabra que provenía de Dios. Sí, eso es muy interesante. Si observamos en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis capítulo 1, verso 3, dice, y dijo Dios. De manera que la palabra de Dios era la que producía vida, la que producía la creación, la que tenía el poder para crear. En el Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra, la palabra de Dios, y los sanó, y los libró de su ruina. Esta palabra logos es interesante porque es una palabra que es más profunda que otras palabras que se traducen como palabra o verbo. Esta palabra logos hace referencia a una palabra profunda, plena e inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza, en su carácter, su amor y sus caminos. Es por eso que la palabra logos hace referencia al título del Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Es como decir, básicamente es la palabra que emana de Dios, que ha venido a esta tierra. Si usted mira conmigo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a observar, tenemos que necesariamente ir al Evangelio de Juan para poder entender este verbo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, recordemos que Juan es el mismo que escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan, el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis. Y en Juan capítulo 1, verso 1 va a decir, en el principio era el verbo. Y lo va a presentar de esa forma, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podríamos pensar, ¿cómo podemos saber que ese verbo es el Señor Jesucristo? Bueno, si nosotros vamos al verso 14, vamos a ver en el verso 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan es un evangelio muy interesante. Tan solo si comparamos el evangelio de Juan con los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta cuál es la mirada de Juan con respecto a Cristo. De hecho, Mateo, el evangelio de Mateo, va a presentar a Cristo como el Rey. ¿Se acuerda que va a comenzar de esta forma? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque quiere mostrar de que Cristo es del linaje real, que Él es el Rey. Por eso va a ser una genealogía real. En el caso de Marcos, Marcos va a presentar a Cristo como un siervo. Por lo tanto, un siervo no es necesario conocer su genealogía, ¿verdad? Por esa razón, Marcos no va a tener una genealogía en el inicio de su escrito y él va a presentar a Jesucristo como el siervo. Ahí Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el caso del Evangelio de Lucas, un evangelio muy interesante, va a presentar a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Lucas lo va a presentar de otra manera, va a incluir una genealogía, pero en este caso no va a ser desde Abraham ni de David, sino que va a ser desde Adán. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que Él es el perfecto Hijo del Hombre. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, Juan nos va a presentar un Cristo diferente. Juan es como que Juan no va a situarnos en lo terrenal y Juan nos va a llevar al principio. No me va a mostrar una genealogía, no me va a mostrar una ascendencia. ¿Por qué? Porque me está hablando de un verbo que proviene de Dios y que es eterno y que existe eternamente. Por esa razón Juan presenta a Cristo como el Dios eterno que ha venido a este mundo. Juan nos sitúa en la eternidad y nos muestra al verbo eterno. Este término, palabra o verbo, es uno de los nombres que usa Juan para describir a Jesucristo. Ya observamos en el capítulo 1, verso 1, al verbo, lo observamos nuevamente en el capítulo 1, verso 14, lo hemos leído en primera de Juan, capítulo 1, verso 1, pero mire conmigo también Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, y una vez más Juan va a utilizar este título para referirse al Señor Jesucristo, allá en Apocalipsis, capítulo 19, verso 13.
Y dice así la palabra del Señor: estaba vestido de una ropa teñida, y está hablando de este jinete que viene en el caballo blanco, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. Por lo tanto, es una palabra que Juan va a utilizar para referirse al Señor Jesucristo. Ahora, en esta pequeña introducción de Juan, de 4 versículos, en el prólogo de su escrito, él va a hacer que miremos a este verbo, que miremos a Cristo Jesús, al Hijo. Y es así que Juan nos va a llevar a considerar 3 ángulos al mirar a Cristo. Vamos a mirar a Cristo, pero en 3 ángulos. Eso es lo que Juan va a hacer en este escrito. Por esa razón vamos a considerar juntos, permítame dentro de este tiempo, considerar estos 3 ángulos que Juan va a presentar en Primera de Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. En primer lugar, mire conmigo, Cristo y su eternidad. Cristo y su eternidad. Ahí en Primera de Juan capítulo 1, versos 1, la parte A de este verso dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Ya aparece algo interesante porque hay artículos, hay un artículo que es masculino, que es él, un artículo femenino que es la, pero hay un artículo neutro que es lo. Podríamos decir, si va a hablar del verbo, ¿por qué no dice el que era desde el principio? Ya la primera palabra de la carta nos produce conflicto. Este lo que era desde el principio nos lleva a la idea de que no está hablando solamente de Cristo, sino que está hablando de algo más allá de Cristo, de este verbo. Está hablando de Cristo y de su mensaje. Está hablando de Cristo y un mensaje. Si se dio cuenta en el texto, va a repetir: anunciamos, proclamamos. Juan está anunciando un mensaje de parte de Dios. Entonces, hay una persona, pero hay una persona que tiene un mensaje. Por eso es lo que era desde el principio. Bueno, este versículo nos lleva a pensar en 2 versículos muy parecidos a este que hay en las Escrituras. El primero de ellos es Génesis 1:1, no sé si usted recuerda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otro texto muy parecido que lo acabamos de leer, Juan capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con la singular diferencia que en este caso la primera carta de Juan va a decir desde el principio, y no en el principio. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta expresión desde el principio? Podríamos preguntarnos. ¿A qué principio se refiere? ¿De qué es lo que está hablando Juan en esta ocasión? Bueno, la palabra principio, tanto en el Evangelio como en la carta, no así en el libro de Génesis, que está hablando del origen de todas las cosas, va a hablar acerca de esta segunda persona divina de Cristo Jesús, del Verbo de Dios, pero de su preexistencia eterna. ¿Sí? No se va a enfocar en el principio de todas las cosas, sino que está enfocándose en el verbo, en su mensaje, y está diciendo que este verbo y este mensaje era desde el principio. ¿A qué me refiero con preexistencia? Bueno, esta palabra significa de que este verbo de Dios, Cristo Jesús, no comenzó a existir en su nacimiento en Belén de Judea. Eso básicamente es el significado. Algo que va a caracterizar el Evangelio de Juan justamente es que va a repetir muchas veces la idea de he venido, me envió, he descendido. Si usted mira el Evangelio de Juan y marca cuántas veces el Señor Jesucristo dice he descendido, me envió, he venido, eso es una muestra de su preexistencia. ¿Alguien de nosotros ha descendido al mundo? ¿Alguien de nosotros ha venido al mundo? No, nosotros comenzamos a existir en el mundo. Pero nadie podría decir que yo he venido, que yo estaba en otro lugar y he venido, he descendido. Por lo tanto, Jesucristo nació, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Virginalmente, pero Él no comenzó a existir en su nacimiento en Belén de Judea. Su existencia es eterna. Esa es la verdad que Juan está proclamando. Por eso Cristo y su eternidad. Él es el protagonista de esta historia. Está mostrándonos al Cristo eterno. Un Cristo que siempre ha existido. En algún momento nació.
en esta tierra como hombre, pero su existencia es eterna. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, hay un texto clarísimo en la palabra del Señor. En primer lugar tenemos ahí en Juan capítulo 5, verso 26. Veamos juntos este texto. En el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 26. Dice así la palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto muestra claramente que Él tiene vida en sí mismo, que no dependió de nadie para existir o para nacer. Tiene existencia, tiene vida en sí mismo. Si avanzamos un poquito ahí en Juan capítulo 8, verso 58, este texto nos muestra claramente, son palabras del Señor Jesucristo en Juan 8, verso 58. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice Él, yo soy. ¿Cómo? ¿No viene Jesús de José, de María? ¿No tenía alrededor de 30 años? ¿Cómo Él está diciendo antes que Abraham fuese, yo soy? Bueno, es porque está haciendo referencia a su preexistencia, a su eternidad. Él existía desde la eternidad. Su existencia es eterna. Y un profeta lo deja muy claro. El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Tremendo pasaje, tremendo texto. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice el profeta. Bueno, va a salir de entre Belén, ¿verdad? En Belén va a nacer, va a salir esta persona que está anunciando. Pero dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que Miqueas estaba anunciando a alguien que iba a salir, que iba a nacer en Belén de Judea, pero que sus salidas son desde la eternidad. Interesante, ¿cómo podemos explicar eso? Va a nacer en Belén, pero al mismo tiempo Miqueas dice, su existencia es eterna. Mis queridos hermanos, Cristo es Dios mismo que vino y se encarnó. No podemos ver a Cristo de otra manera que no sea Dios, como lo presenta Juan en esta carta. Él lo va a presentar como el Dios eterno. Pero en segundo lugar, no solamente vemos Cristo y su eternidad, sino también en segundo lugar Cristo y su encarnación. Cristo y su encarnación. Mire conmigo ahí, continuando el texto, en la primera carta de Juan, capítulo 1, después de la coma, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En segundo lugar, no solamente observamos el Cristo y su eternidad, sino también Cristo y su encarnación. Ahora Juan va a decir, este verbo que existía desde la eternidad, vino a esta tierra, se encarnó y se manifestó. Vino este verbo para con los hombres, vino a vivir en medio de los hombres. ¿Se acuerda el Evangelio de Juan 1:14? Que dice que aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. Esa es la idea de lo que Juan está hablando. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que habían falsas enseñanzas alrededor de este escrito. Los gnósticos estaban amenazando diciendo que en realidad Cristo no era un hombre. Cristo no era un hombre como usted y yo. No, Él era Dios, pero no era un hombre. Bueno, por esa razón Juan, al inicio de su carta, va a hablar de ciertos sentidos claros que tuvo Juan en el ministerio terrenal de Jesucristo. Y va a hablar de 3 sentidos que podamos observar. Va a decir, lo oímos, va a decir, lo vimos y va a decir, lo tocamos. De manera que Juan nos va a llevar a mirar al Señor Jesucristo tal cual como Él se ha revelado. Estas personas estaban negando que Jesucristo existe realmente en 2 naturalezas. Y mis queridos hermanos, no podemos creer en la naturaleza divina de Dios, de Cristo Jesús, y no creer en su naturaleza humana. ¿De qué se trata esto? Bueno, quiere decir, para aquellos que les gustan más los números, una manera para poder entenderlo, Cristo es 100% Dios y 100%
hombre. No es un 80% Dios y un 20% hombre, es 100% Dios, toda su esencia es Dios, pero al mismo tiempo toda su esencia es hombre. Pero para aquellos que les gusta más el lenguaje, también hay una manera para poder entenderlo. Es tan hombre como si nunca hubiese sido Dios, y es tan Dios como si nunca hubiese sido hombre. Lo repito, es tan hombre como si nunca hubiese sido Dios, y es tan Dios como si nunca hubiese sido hombre. El apóstol Pablo escribió algo similar. Si mira conmigo allá la carta a los Colosenses, donde había un incipiente gnosticismo en este tiempo. La carta a los Colosenses capítulo 2, si usted mira el verso 8, dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe, dice Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora en este Cristo, dice el verso 9, porque en Él, en Cristo, habita, ¿qué dice? Corporalmente, un cuerpo. Ahí está la humanidad de Cristo. Y ahora dice, toda la plenitud, ¿de qué cosa? De la deidad. De manera que en este hombre residen dos naturalezas, que es su naturaleza divina y es su naturaleza humana. Él siempre fue Dios en la eternidad, pero en un momento específico adquirió una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Estas dos naturalezas no se fusionan ni forman una tercera naturaleza, sino que ambas naturalezas existen en el Señor Jesucristo. Ahora bien, es interesante notar que Juan no dice he visto. Si ustedes observaron el texto bíblico ahí en 1 de Juan capítulo 1, no sé si le llamó la atención, que Juan no dice he visto, he oído, he tocado. ¿De qué manera lo dice? Hemos visto. No hace una primera persona singular, sino una primera persona plural. ¿Por qué Juan está diciendo de esta forma? Está hablando más de uno. Está diciendo hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, palparon nuestras manos. ¿Cuál será la razón de lo que Juan está diciendo? Si ustedes observan en la primera carta de Juan, a continuación, en algunos textos siguientes, por ejemplo en el capítulo 1, verso 5, va a volver a repetir esta idea. Este es el mensaje que hemos oído de él. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas que dice, os escribo. Y ahora está hablando en primera persona singular. Y luego lo va a volver a decir en el capítulo 5, el capítulo 2, verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es interesante, da la idea que en ocasiones habla plural y otras veces habla singular. ¿Cuál es la razón de esto? Si nosotros observamos la carta a grandes rasgos, cada vez que Juan va a hablar del mensaje que está anunciando, que oyó, y el mensaje que está proclamando, va a hablar en plural. Va a decir, hemos oído, estamos anunciando, plural. Pero cuando está hablando de su carta, va a decir, os escribo a ustedes. Lo va a hacer de manera singular. ¿Cuál es la razón de esto? Que Juan no se está incluyendo solo en estas áreas que estamos mencionando, sino que él está incluyendo también a los apóstoles que fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo. Si probablemente sucede algún evento, no sé, en nuestra iglesia, pensemos en algo un evento que sea bueno, y yo podría llegar a uno de ustedes y decirle, esto fue lo que ocurrió en el Rotary tal día, en tal fecha. Bueno, probablemente alguien me va a decir, ¿cómo puedo asegurar de que eso realmente ocurrió? Y luego al rato llega otro hermano junto conmigo y dice, no, si yo estaba con él y lo vimos juntos. Y luego llega un tercero y va a decir, no, si estábamos nosotros ahí y ocurrió el evento. Y luego van a ser 12 que van a decir, sí, ocurrió. De manera que el testimonio de 12 es mucho más válido que el de uno, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que él habla del testimonio que han oído del Señor Jesucristo, que han recibido, él está hablando de parte de los apóstoles y está diciendo, lo vimos.
Lo vimos nosotros, no yo solo, sino yo junto a los otros 11 apóstoles que estuvimos en el ministerio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo en la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22. Y el apóstol Pedro, la situación aquí es que van a escoger al sucesor de Judas, ¿verdad? Van a escoger al sucesor de Judas para el ministerio apostólico. Pero va a decir el apóstol Pedro cuáles son los requisitos para escoger a este sucesor. Dice en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Bueno, para escoger al sucesor de Judas necesitamos que sea alguien que haya estado desde el comienzo, desde el bautismo del Señor, el bautismo a través de Juan el Bautista, hasta el momento de su ascensión. 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, que haya caminado con Él, que haya sido testigo de sus milagros, que haya estado junto a nosotros, que haya sido testigo de su muerte, resurrección, ascensión. Es por esa razón que nosotros como iglesia no creemos que el oficio apostólico es algo para este tiempo. Porque ¿qué persona cumple con este requisito actualmente? Si la conoce, preséntemelo, porque yo no conozco a alguien que haya estado con Jesucristo en estos 3 años de ministerio. Lo que más me llama la atención es que Pedro dice que hayan estado junto con nosotros todo el tiempo. Y de esa fue la manera en que el Señor Jesucristo hizo su ministerio. Por eso cuando Juan está hablando, lo oímos. Está hablando de este sentido, del oír al Señor. No está hablando de que lo oyó, ahí pasó y escuchó algo de Dios, algo del Señor Jesucristo, de su boca. Él estaba día y noche con el Señor Jesucristo. Caminaba con Él, comía con Él, dormía con Él. Y en cada una de sus enseñanzas, Juan oyó las parábolas de Jesús, oyó sus sermones, oyó las palabras confidenciales de instrucción y consejo de Jesucristo. Juan no solamente oyó algo de Jesús, ni sermones separados o parcelados, sino que durante todo el ministerio terrenal escuchó sus enseñanzas día y noche. El testimonio presencial de Juan es tan ciertísimo y verdadero como lo expresa en el Evangelio. Si usted recuerda cuando él termina el Evangelio de Juan, él va a decir, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, dice Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, dice Juan, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y termina su evangelio. O sea, Juan es tanto lo que vivió, lo que oyó del Señor Jesucristo, que aún si él quisiera escribir todo, no cabrían estos libros dentro del mundo. Si usted mira ahí en Hechos capítulo 4, verso 20, esto llevó a Juan incluso a pasar persecución por lo que había visto y oído. Porque fue tan ciertísimo, tan verdadero lo que Juan vivió, lo que oyó, que por lo tanto él estuvo dispuesto a pasar persecución. En el capítulo 4, verso 20, junto a Pedro, dice el verso 19, más Pedro y Juan respondiéndoles, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan dice, es que no me puedo callar. Porque es tan verdadero, es tan ciertísimo lo que he oído, lo que he escuchado durante todo este tiempo, que yo no me puedo callar, dice Juan. Bueno, Juan no solamente va a hablar de lo que oyó, sino también de lo que vio. Está hablando no solamente del oído, sino de haber visto al Señor Jesucristo. Y esto obviamente deja fuera cualquier tipo de fantasma del Señor Jesucristo que haya sido una especie de espíritu, porque Juan va a decir, yo lo vi con mis propios ojos. Que no me vengan a decir, dice Juan, que esto fue una especie de fantasma, que no era real, porque yo lo vi con mis ojos. Y el Señor Jesucristo en Mateo 13 dice,
pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, a Juan. Juan estaba oyendo eso. Juan, él escuchando, yo soy bienaventurado al ver estas cosas. Pero agrega aún más, primera de Juan, no solamente el ver, sino el contemplar. Y este vocablo implica más que un simple vistazo, una mirada que pareció que vio a Jesús pasando por ahí. Lo contempló. Una mirada atenta al Señor Jesucristo. Pero no solamente lo oyó, no solamente lo vio, sino también lo tocó. Aquí no hay nada que se pueda decir, ninguna herejía que se pueda decir que pueda desaprobar esta verdad. Juan va a decir, yo lo toqué con mis propias manos, lo palpé. A este verbo de vida que existe eternamente lo toqué con mis manos, dice Juan. Ahí en Lucas capítulo 24, verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Señor Jesucristo después de su resurrección dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No soy un fantasma, dice el Señor, soy de carne y hueso. Tóquenme, pálpenme. En Juan capítulo 20, casi al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 20 en adelante, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Luego avanzamos al verso 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, le estaban contando a Tomás, uno llamado Dídimo, dice, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si avanzamos al verso 27, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dijo el Señor. Y ahora, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El último apóstol que lo tocó fue justamente Tomás. Pero los apóstoles no solamente oyeron día y noche los mensajes del Señor Jesucristo, no solamente lo vieron con sus ojos, sino que también lo palparon, lo tocaron de manera tangible. No había duda alguna. Juan va a comenzar así su carta, diciéndoles a Cristo, a quien yo quiero que ustedes miren, al protagonista de esta historia, es un Cristo que no solamente es un Dios eterno, sino que es un hombre, alguien que tenía un cuerpo de carne y hueso y que yo lo oí, yo lo vi, yo lo toqué. Mis queridos hermanos, tan firmemente como defendemos la deidad de Cristo, es decir, de que Cristo es Dios, tenemos que como iglesia defender la encarnación de Cristo, tenemos que defender la humanidad del Señor Jesucristo. Para Juan y en las Escrituras no podemos ser genuinos creyentes en Cristo si no creemos que Cristo vino en carne. Y usted dice, ¿tan importante es que Cristo haya venido en carne? ¿Es una doctrina para creer que yo soy o no hijo de Dios? Bueno, miremos en la palabra del Señor, dejemos que ella nos hable. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. En 1 Timoteo 3:16 el Señor Pablo va a escribir estas palabras y va a citar lo que probablemente fue un himno que la iglesia primitiva cantaba. Un himno precioso que tenemos ahí citado. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Y va a citar este himno. Y lo primero que dice este himno es, Dios fue manifestado en carne. En la primera carta de Juan capítulo 4, verso 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Miren la importancia que se le da a la encarnación de Cristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que confiesa que Jesús realmente fue un ser humano, como usted y como yo, de carne y hueso, que habitó en esta tierra, un ser humano real. Pero mire aún más en la segunda carta de Juan, en el verso 7,
que no tiene capítulos. En el verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quiénes son estas personas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Dice Juan, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si no creemos que Cristo realmente vino en carne, si no creemos en su humanidad, entonces no somos hijos del Señor. Para Juan, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, entonces no es del Señor. Es un engañador y es el anticristo. Y queridos hermanos, estemos alertas. Una de las cosas que Juan está haciendo es advertir de manera pastoral. Porque un pastor no solamente alimenta a las ovejas, sino también las protege de los lobos. La misión siempre de un pastor es advertirles, hay falsas enseñanzas afuera. Afuera se está hablando de otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y si se predica otro Cristo que no es el perfecto Dios hombre, entonces eso no es alguien del Señor. No es un hijo del Señor, no es creyente. Dice, la vida fue manifestada. De esta manera se va a expresar ahí, volviendo a primera de Juan, capítulo 1. Va a decir, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y va a volver a repetir el verbo ver, en total 4 veces va a repetir el verbo ver, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esta idea de la vida manifestada es interesante, porque si se fijaron, cuando habló en Juan o en Apocalipsis, habló del verbo de Dios, pero ahora es un verbo de vida. Y eso me impacta, cómo Juan se va a referir a Cristo Jesús, el protagonista, como el dador de la vida. Y una y otra vez va a repetir el tener vida eterna, recuerda, dentro de la carta. Por lo tanto, es en Cristo que está la vida eterna. Él es el dador de la vida. Esa idea de manifestado es algo es revelar, hacer visible algo que estaba oculto. Cristo es la vida eterna. Cristo reveló la vida eterna hacia la humanidad. De manera que si Cristo no hubiese venido a esta tierra, no habría manera de estar vivos hoy. Seguiríamos muertos en nuestros pecados. Dios no se reveló en carne humana hasta el ministerio terrenal de Cristo, cuando la vida eterna, Cristo mismo, se hizo visible para la humanidad. ¿Habrá dicho Él que era la vida? Bueno, recuerda usted en Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él le pregunta ahí a Marta, ¿crees esto? Y podríamos, queridos hermanos, examinar nuestra fe. ¿Es realmente un hijo del Señor? ¿Cree realmente en el unigénito Hijo del Señor? Porque a veces basamos nuestra fe en simples remordimientos, en haber levantado una mano, en haberme emocionado por algún mensaje, pero eso no significa que yo sea hijo del Señor. Aquel que cree realmente dice que no morirá eternamente. ¿Cree realmente? ¿Es un genuino hijo del Señor? Eso es lo que el Señor Jesucristo dice, creer en mí, crean en mí, yo soy el dador de la vida. Mis queridos hermanos, la palabra nos muestra claramente que sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados. Porque todo hombre es pecador delante de Dios. Todo hombre sin excepción es pecador en esencia, no alcanza el estándar de Dios y por causa de su pecado merece una condenación eterna que es estar muerto espiritualmente, separado de Dios, separado de Cristo Jesús que es el dador de la vida. Muertos espirituales, de manera que necesitamos que el Señor Jesucristo, el perfecto Dios, haya hecho un sacrificio por los pecadores y que su vida fuera derramada por los muertos, para que podamos tener vida con Cristo. ¿Entiendes el mensaje de salvación? ¿Entiendes el Evangelio? En tercer lugar, mis queridos hermanos, Juan nos ha hablado de Cristo y su eternidad, de Cristo y su encarnación, pero finalmente nos va a hablar de Cristo y su encargo. Ahí en Juan capítulo 1, versos del 3 al 4, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué?
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, otra vez ahí en forma plural, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora este mismo Dios de la gloria, el Dios eterno, el Dios que se encarnó, que vino hacia los hombres, que habitó entre nosotros, que murió por nosotros, ahora Él quiere tener comunión contigo. Ahora Cristo Jesús quiere tener comunión con nosotros. Y eso es interesante. Eso nos impacta, nos quebranta del Señor Jesucristo. Un Dios eterno de la gloria que vino a acercarse a los hombres, pero que aún más quiera tener comunión conmigo. Juan dice, este mensaje precioso que le estoy anunciando, este Cristo que quiero al que miren, quiere tener comunión contigo. Ese es su mensaje, quiere tener comunión contigo. Esta palabra comunión es la palabra koinonía, no sé si les suena, probablemente la hemos ocupado muchas veces y generalmente ocupamos esta palabra para hablar de comida, ¿no? Erróneamente ocupamos la palabra para decir, una koinonía, bueno, vamos a compartir un rico pancito, un tecito, algo para compartir. Pero bueno, eso está lejos de lo que es realmente esta palabra koinonía, de lo que significa. La palabra comunión aquí se refiere a un anuncio de comunión íntima con Dios. Es un anuncio del mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. La verdadera comunión solo puede existir entre creyentes verdaderos que tienen la misma vida eterna. No puede haber comunión con alguien que no sea creyente. Por lo tanto, lo que está haciendo Juan está invitando a la comunión. Esta palabra comunión, dijimos la semana pasada, van a haber muchos sinónimos de comunión. El tener vida eterna, el estar en Dios, el estar en Cristo, son sinónimos que va a utilizar Juan para hablar de estar realmente en la fe, de ser un genuino hijo de Dios, de ser un creyente. La verdadera comunión solo puede existir entre creyentes verdaderos que tienen la misma vida eterna. Y Juan va a hablar de dos aspectos de la comunión. La comunión horizontal, está diciendo la comunión con nosotros, dice Juan, junto a los apóstoles, para que tengan comunión con nosotros, pero hay una comunión vertical que es la comunión con el Padre y el Hijo. La comunión verdadera es con el Padre y el Hijo. Y cuando tenemos esta comunión verdadera, bueno, la comunión horizontal también la vamos a tener, la comunión con nuestros hermanos. La pregunta, queridos hermanos, si usted realmente es un genuino hijo de Dios, quiero preguntarte ahora, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión íntima con Dios? ¿Cómo está tu comunión vertical? Pero también, ¿cómo está nuestra comunión horizontal? ¿Estaremos nosotros diciendo, no, yo bien con Dios, pero con nuestros hermanos? ¿Cómo está siendo nuestra comunión horizontal? El Señor Jesucristo oró allá en Juan capítulo 17 y dijo estas palabras, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer verdaderamente a Jesucristo hace referencia a tener una comunión íntima con Él. Conocer sinónimo de ser hijo de Dios. El conocer es sinónimo de comunión, es sinónimo de tener vida eterna. Es conocer no solamente en un sentido intelectual, sino vivencial. Vivir a Cristo se trata de un conocimiento de intimidad que genera la participación de la vida eterna. Muchas veces se malentiende el concepto de creer en Dios, ¿verdad? Yo le explicaba, no sé si con Carlito hablábamos hace algunas semanas, a veces se confunde esto de creer en Dios. Y probablemente si hacemos una encuesta, a muchas personas dirían, no, yo soy muy creyente, yo creo en Dios. Pero lo cierto es que la palabra creer bíblicamente es algo diferente a lo que a veces se escucha. Y solamente una ilustración para poder entenderlo. Había un hombre conocido, un equilibrista llamado Charles Blondin. Y este hombre hizo una vez un experimento porque le encantaba
asombrar al espectáculo, a los espectadores. Y él lo que hizo fue cruzar las cataratas del Niágara a través de una cuerda. Algo difícil, pero obviamente él era un equilibrista, lo practicaba. Y él entonces comenzó a hacer desafíos hacia las personas que lo escuchaban, su público. Él le decía, bueno, ¿cuántos creen que yo puedo atravesar esta cuerda de principio a fin y llegar al otro lado de estas cataratas? Bueno, y la gente toda gritando, sí, tú puedes, Charles Blondin, tú puedes hacerlo, creemos que lo puedes hacer. Bueno, él comenzó de un lado al otro y llegó hasta el otro punto. Lo logró. Bueno, después se puso un poco más complicado el desafío y él le dijo, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar desde un lado al otro con una silla amarrada en mi espalda? Bueno, y todos los hombres, sí, tú lo puedes hacer, creemos que tú lo puedes hacer. Bueno, él comenzó y atravesó y llegó hasta el otro lado. La gente ya eufórica, asombrada por este hombre, ya no podía más de emoción, pero ahora él les puso un tercer desafío y les dijo, ¿cuántos creen que yo puedo pasar de un lado al otro con una silla en mi espalda, pero con un hombre sentado en la silla? Bueno, y una vez más la gente dijo, sí, tú puedes, nosotros creemos que tú puedes hacerlo. Pero ahora Charles Blondin dijo, ¿cuántos están dispuestos a subirse a la silla? Bueno, y ahí hubo un silencio. El primer creer es el creer intelectual. Yo creo que tú puedes hacerlo, pero el creer bíblico es subirse a la silla. El creer bíblico es estar dispuesto a seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted obediencia, verdad, amor? El creer bíblico no es decir que yo creo, porque para eso hay muchos creyentes supuestamente en el mundo. El verdadero hijo del Señor, el creyente, es aquel que sigue al Señor Jesucristo, que se sube a su espalda, que sigue sus enseñanzas en su vida. Algunas aplicaciones finales, mis queridos. ¿Crees realmente en el Hijo de Dios de esta forma? ¿Eres un genuino creyente en Cristo Jesús? ¿Has mirado a Cristo Jesús? ¿Lo has abrazado? ¿Has abrazado una fe viva en el Señor Jesucristo? Si no, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puedes tener vida eterna. Hoy puedes estar en Él. Hoy puedes ser un genuino creyente en Cristo Jesús. Y hoy puedes irte de aquí con la seguridad de que en el momento en que partas de esta tierra vas a ir a los brazos del Señor. Ahora, si eres un creyente genuino en Cristo, ¿cómo está tu comunión con el Verbo de vida? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Debemos nosotros mirar a Cristo. Hemos considerado mirar a Cristo en tres aspectos: Cristo y su eternidad, Cristo y su encarnación, Cristo y su encargo. Solamente para finalizar, una pequeña ilustración que encontramos en las Escrituras. El mismo apóstol Juan en el capítulo 3 va a hablar del relato de Jesús con Nicodemo, y él va a describir lo que el Señor Jesucristo le va a decir a Nicodemo, un hombre que podríamos decir era importante, un religioso que conocía la ley. Y el Señor Jesucristo le va a citar algo que él probablemente conocía muy bien, que era la serpiente en el desierto. Una historia que vemos relatada en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel había murmurado, donde eran atacados por serpientes venenosas, ¿verdad?, por causa de su pecado, que estaban enfermos, pero Moisés en esa ocasión, guiado por Dios, les da una solución, que es una serpiente de bronce a la cual debían mirar. Y ahora el Señor Jesucristo, mirando a Nicodemo, que conocía muy bien esta historia, le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree verdaderamente no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como esa serpiente se levantó en el desierto, Jesús le dijo a Nicodemo: Jesús, el Hijo del Hombre, se va a levantar por ti. Mis queridos, Cristo Jesús, la salvación fue levantada para que usted y yo podamos mirar a Cristo, para que podamos mirar al Salvador. La buena noticia es que cuando los hombres miraban a la serpiente,
eran sanados de su enfermedad. Mis queridos hermanos, la salvación de nuestro pecado está solamente mirando a Cristo. Solamente mirando a Cristo. Creyendo firmemente en Él. ¿Crees en el Hijo? ¿Estás mirando a Cristo? La invitación de Juan al comenzar esta carta es que miremos a Cristo. Oramos para finalizar. Y si hay alguien aquí en este lugar que nunca había escuchado probablemente este mensaje, nunca había escuchado de su condición de pecador, de la condenación que justamente mereces por tu castigo, por tu pecado, bueno, hay una solución, que es mirar a Cristo, es mirar al Señor y es creer firmemente en Él. Hoy puede ser el día que puedes ir en arrepentimiento de tus pecados. Puedes ir al Señor, pedirle perdón por tus pecados. El Señor enseña en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy puede ser ese día. Señor, muchas gracias porque tu palabra nos confronta, habla poderosamente a nuestras vidas, Señor. Y al estudiar este pasaje, Señor, me veo tan desafiado, Señor, en lo que es mi comunión personal contigo, Señor. Porque un genuino hijo tuyo, un creyente verdadero, Señor, va a caminar en comunión contigo, Señor. En comunión con el Padre, en comunión con el Hijo. Y Padre, gracias, Señor, porque hay tanta riqueza en este pasaje, Señor. Podemos aprender de un Cristo, Señor, en la eternidad, Señor, que vino, Señor, a nuestra dimensión, Señor. Vino como hombre, Señor, se encarnó, pero que aún más quiere tener comunión con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa gran verdad en tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.